Buenas y bienvenidos a mi canal de historias narradas, Audio Amor. En esta ocasión te traigo una historia romántica titulada, Amor comprado. Espero sea de su total agrado. No olvides suscribirte. Argumento. Vendida como si fuera un objeto decorativo en medio de un escándalo que arruinó su honor, una joven noble británica es enviada en secreto a un reino árabe para cumplir un contrato impensable, dar un heredero al príncipe que la compró. Pero lo que comienza como una fría transacción entre dos mundos opuestos, se convierte en una lucha silenciosa de poder, orgullo y deseo, donde ni el deber ni las antiguas tradiciones podrán resistir a la fuerza de una mujer decidida a recuperar su dignidad, ni al corazón de un hombre que, sin quererlo, termina rompiendo sus propias reglas. Empecemos. La lluvia no cesaba. Era una de esas tardes densas de abril, donde el cielo se cerraba como un velo de duelo sobre los tejados húmedos de Southampton y el viento parecía arrastrar secretos que nadie deseaba pronunciar en voz alta. Dentro de la casa del conde Rowe, la atmósfera era aún más opresiva, no por el clima, sino por el silencio, un silencio que gritaba. Lady Evelyn Rowe permanecía de pie en el salón principal, frente a su padre adoptivo, con las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda recta como una vara de hierro. No había lágrimas en sus ojos ni temblor en su barbilla, solo esa expresión de contenida incredulidad que pocos lograban mantener después de ser traicionados por la única familia que les quedaba. «Partirás esta noche», había dicho él sin mirarla directamente. «Ya está todo arreglado». La frase había sido lanzada con la misma frialdad con la que se entrega un informe financiero, una orden sin lugar a réplica, una sentencia vestida de formalidad. Evelyn no respondió, no suplicó, no gritó, solo clavó la mirada en el rostro cansado del conde y sostuvo su respiración hasta que sintió dolor en las costillas. El escándalo que arruinó su nombre no había sido más que un rumor, uno fabricado con astucia, nacido en un salón de té y convertido en tragedia por la lengua de una mujer despechada. Evelyn había sido acusada de seducir al embajador francés, un hombre casado, durante una cena diplomática a la que ni siquiera había querido asistir. El hombre en cuestión jamás negó ni confirmó los hechos, y la sociedad, como era costumbre, eligió el juicio más conveniente, el que caía con todo su peso sobre la mujer. El conde, obligado a mantener las apariencias y temiendo perder los pocos apoyos políticos que le quedaban, no tardó en considerar una solución. Una salida definitiva, un contrato firmado con un intermediario de tierras lejanas, un hombre que ofrecía oro a cambio de discreción y de una esposa inglesa. Evelyn había sido esa esposa. Cuando la institutriz le entregó el equipaje y el pasaporte sellado, Evelyn entendió que ya no había vuelta atrás. Todo había sido organizado sin su conocimiento, con una precisión cruel. La llevarían al puerto esa misma tarde, embarcaría esa noche y su nombre, su linaje, su historia se diluirían con la niebla del Canal de la Mancha. La criada intentó hablar, pero Evelyn levantó la mano en un gesto sereno. No quería palabras de consuelo, no las necesitaba. Subió las escaleras lentamente, sin prisa, como si el tiempo aún le perteneciera. Una vez en su habitación, abrió el baúl que le habían preparado. Dentro encontró un vestido de lino color marfil, un par de zapatos planos y un abrigo grueso para la travesía. También, en el fondo del compartimento lateral, un sobre sellado con cera negra, sin remitente. Solo su nombre, Lady Evelyn Rowe. Lo tomó con cuidado, pero no lo abrió. Aún no, lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, junto con el pasaporte. Luego se sentó en la silla frente al espejo y comenzó a peinarse con lentitud. Cada trazo del cepillo sobre su cabello largo y oscuro era un acto de resistencia, una declaración muda de que seguía siendo dueña de sí misma. Aunque el mundo insistiera en tratarla como un objeto transaccional, ella se aferraría a su identidad con uñas y dientes. El viaje hasta el puerto fue silencioso. Nadie la acompañó salvo un cochero contratado para ese único trayecto. Al llegar la recibió una mujer de rostro cubierto por un velo oscuro, de rasgos afilados y mirada penetrante. No hablaba inglés,
pero sus ojos decían suficiente. Estaba ahí para vigilar, no para protegerla. Subieron al barco justo antes de que la lluvia se convirtiera en tormenta. Evelyn fue conducida a un camarote privado, estrecho pero limpio. Apenas una litera, un lavabo, una lámpara de aceite. No preguntó cuánto duraría la travesía. No le dijeron. Lo único que sabía era que su destino estaba más allá del mar, más allá del desierto, más allá de cualquier posibilidad de retorno. Los primeros días transcurrieron envueltos en una niebla espesa que parecía no tener fin. Evelyn pasaba las horas sentada en cubierta con el abrigo abrochado hasta el cuello y las manos ocultas en los bolsillos. Observaba la línea del horizonte sin moverse, como si esperara ver surgir de entre la bruma alguna señal de que todo aquello no era real. Pero el frío del viento, la humedad en los huesos y el sabor salado en los labios le acordaban constantemente que no estaba soñando. Su vigilante permanecía cerca en todo momento. No intervenía, no hablaba, solo la seguía con la mirada, como una sombra que no se atrevía a rozarla. A veces, Evelina la observaba de reojo, preguntándose si alguna vez había estado en su lugar, si también había sido vendida, si sabía lo que era perder el nombre sin haber cometido una falta. La comida era escasa y sin sabor. Los marineros la trataban con una cortesía distante, sin atreverse a entablar conversación. Algunos bajaban la mirada al cruzarse con ella, otros simplemente fingían no verla, pero todos sabían quién era, la esposa comprada. La inglesa embarcada con rumbo al desierto para parir un heredero a un hombre que no conocía. Una mujer noble venida a menos, reducida a moneda diplomática. Pasaron 6 noches y 7 días antes de que el clima comenzara a cambiar. El aire se volvió más seco. El cielo, más claro. El mar adquirió un tono diferente, menos gris, más profundo. Y con ese cambio, Evelyn sintió que también algo en su interior comenzaba a endurecerse. La tristeza inicial fue reemplazada por una especie de coraje frío, no de rebelión, sino de supervivencia. La última noche antes de llegar, el mar estaba en calma. Una luna llena iluminaba la cubierta con una claridad fantasmal. Evelyn subió sola, sin abrigo esta vez, y caminó hasta la proa del barco. El aire olía a sal y especias. El murmullo del agua era hipnótico. Se sentó en un banco de madera y por primera vez desde que había salido de Londres, sacó el sobre sellado que llevaba en el bolsillo. Lo sostuvo entre las manos durante un largo momento. Luego rompió la cera con el pulgar. Dentro, había 3 hojas escritas con una caligrafía meticulosa. No eran cartas, eran cláusulas, condiciones, restricciones. El documento era claro. El matrimonio se llevaría a cabo en cuanto llegara al Emirato de Arish. No se permitirían apelaciones. Evelyn estaría sujeta a las costumbres locales. No tendría derecho a abandonar el palacio sin autorización. Su única función sería leer un heredero. Al llegar a la última página, algo en la redacción llamó su atención. Una cláusula final, escrita con tinta más oscura, añadida quizás a último momento. Se inclinó bajo la luz de la luna para leerla con mayor claridad. No se le permitirá regresar al Imperio Británico bajo ninguna circunstancia. A partir de su llegada, pertenecerá a Areesh. El papel se deslizó de sus manos y cayó sobre el suelo húmedo de la cubierta. Evelyn no se movió, no lloró, solo respiró hondo una vez y cerró los ojos. Y entonces, desde la oscuridad de las escaleras, escuchó un susurro en una lengua que no comprendía. Volteó lentamente y vio a su vigilante parada junto a ella con un objeto pequeño entre las manos. Lo extendió hacia ella sin hablar. Era una joya de oro, un colgante con un símbolo tallado que Evelyn jamás había visto antes. La mujer murmuró una palabra. Y aunque Evelyn no entendió el significado, el tono fue suficiente para hacerle saber que aquello no era un regalo. Era una marca, un sello, un símbolo de posesión. El desierto amanecía con una luz que parecía no pertenecer a este mundo. Un tono dorado, casi líquido, se deslizaba por las torres de mármol del palacio de Arish, haciendo que sus arcos parecieran flotar entre la arena y el cielo.
El calor aún no había caído con toda su fuerza, pero la quietud en el aire anunciaba que el sol no tardaría en reclamar el día como suyo. En el interior del palacio, en una sala amplia rodeada de columnas y tapices de hilos dorados, el príncipe Rashid al-Rahman ibn Suleiman escuchaba en silencio la noticia que uno de sus ministros acababa de comunicarle. La mujer inglesa había llegado. Estaba en los jardines del ala norte, bajo la vigilancia de las criadas que él mismo había elegido. El barco había atracado al amanecer, sin contratiempos. Ella había descendido sola, escoltada por la mujer enviada desde Areesh. No había hecho preguntas, no había derramado lágrimas, solo había seguido las órdenes como si ya supiera que su destino estaba sellado. Rashid desvió la mirada hacia la ventana tallada que daba al patio central. En sus ojos no había emoción, ni entusiasmo, ni rechazo. Solo un cálculo frío, una comprensión estratégica del paso que acababa de consumarse. Aquella mujer no era para él una compañera, ni una consorte deseada. Era una inversión, una decisión tomada con base en necesidad política, no en capricho. El emirato se encontraba en una encrucijada. Las tensiones con los clanes más tradicionalistas amenazaban con fracturar la estabilidad que su padre había construido durante décadas. La presión internacional, en especial de los británicos, se intensificaba cada año. El nombramiento de un heredero con sangre inglesa y educación europea era una jugada necesaria. Si el hijo nacía bajo esa doble identidad, Arich podría mantener su independencia mientras fortalecía su influencia en Londres. Ese hijo necesitaba una madre con apellido y linaje. No se trataba de amor, se trataba de supervivencia. Rashid se puso de pie con un movimiento lento. Su túnica blanca arrastraba sobre el mármol y el sonido parecía resonar más de lo normal en la sala vacía. Caminó hasta la puerta, pero no pidió ver a la inglesa. Aún no, había demasiado ruido en su mente, demasiados ecos del pasado. Decidió que ella sería llevada directamente a una de las salas privadas del palacio, lejos del harén, lejos de sus aposentos. No quería que su presencia alterara el equilibrio ya tenso entre las mujeres del palacio y los consejeros que lo vigilaban todo desde las sombras. En el extremo opuesto del palacio, Evelyn descendía de un carruaje cubierto por cortinas de lino grueso. El trayecto desde el puerto había sido breve, pero el calor le había calado en la piel. Cada partícula de arena adherida a su vestido parecía burlarse de ella, recordándole cuán lejos estaba de cualquier cosa familiar. El palacio, visto desde la distancia, se alzaba como una joya en medio del desierto. Pero a medida que se acercaba, la belleza daba paso a una sensación de encierro inevitable. Fue recibida por 3 criadas que no hablaban su idioma. Ninguna la miró directamente. Una de ellas llevaba un velo hasta los ojos. Otra, una bandeja con una jarra de agua y dátiles. Le ofrecieron los frutos en silencio, pero Evelyn no aceptó. Sabía que no estaba allí como invitada. Caminaron por pasillos tan amplios que sus pasos apenas hacían eco. Las paredes estaban cubiertas de mosaicos con formas geométricas y del techo colgaban lámparas de cristal que lanzaban reflejos verdes y azules sobre el suelo. A cada paso, Evelyn sentía que el palacio respiraba. No como un hogar, sino como un templo. Un lugar donde todo era observado, donde cada movimiento tenía un peso. Llegaron a un jardín interior delimitado por columnas. Una fuente central arrojaba agua clara que caía en círculos perfectos. A un lado, bajo una arcada de piedra clara, un grupo de hombres vestidos con túnicas se dispersaba tras una breve reunión. Uno de ellos no se movió. Permanecía de pie con las manos cruzadas a la espalda, mirando en su dirección. Evelyn supo de inmediato que era él, el príncipe. Rashid descendió los 3 escalones de mármol que los separaban del sendero con una elegancia contenida. Era más joven de lo que imaginaba, pero no menos imponente. Su rostro estaba enmarcado por una barba corta y bien cuidada y sus ojos, oscuros como el ónix, la examinaron con una intensidad que no era curiosidad. Era evaluación, como quien mira un objeto que debe encajar en un espacio específico. Evelina, polvorienta,
agotada, con el vestido arrugado por el viaje y la piel marcada por el sol, no desvió la mirada. No era una doncella ruborizada, ni una concubina tímida. Era una mujer que sabía que había sido vendida y que no le debía nada a quien la había comprado. El silencio entre ambos se volvió espeso. Ninguno habló, ninguno se acercó. Las criadas bajaron la cabeza esperando una orden. Rashid finalmente asintió con lentitud y murmuró algo en su idioma. Las mujeres respondieron con movimientos rápidos. Evelyn no entendió las palabras, pero sí el significado. La llevarían a su nuevo cuarto. Fue escoltada a través de más pasillos, esta vez sin ventanas, hasta un ala del palacio que parecía más apartada, más fría. Las puertas eran de madera tallada, altas y pesadas. Cuando una de ellas se abrió frente a ella, Evelina cruzó el umbral sin mirar atrás. La habitación era amplia, decorada con alfombras rojas, tapices dorados y una cama de columnas altas con cortinas translúcidas. Pero lo primero que notó no fue el lujo, fue la ausencia de luz natural. Las ventanas estaban cubiertas por bloques de madera desde el interior. Ninguna se abría, ninguna dejaba pasar el viento. Solo una lámpara de aceite colgaba del centro emitiendo una luz amarillenta y débil. El aire estaba impregnado de incienso, denso, como si buscara entorpecer los sentidos. Evelyn se detuvo en el centro de la habitación. Giró lentamente sobre sus talones, observando cada rincón, cada tapiz, cada objeto cuidadosamente colocado. Todo estaba dispuesto con precisión, con un propósito. Pero era imposible ignorar lo evidente. Era una habitación sin salida. Una jaula dorada. Y entonces lo escuchó, el sonido seco de un cerrojo deslizándose detrás de ella. Se giró de inmediato. La puerta estaba cerrada. Ninguna de las criadas se encontraba en el umbral. El pasillo estaba vacío. Solo quedaba el eco de un metal firme asegurando su encierro. Evelyn avanzó. Colocó la mano sobre el picaporte y lo giró. No se movió. La puerta no se abriría. No hasta que alguien decidiera hacerlo. Una vez más, se quedó sola. Una vez más, sin voz. El silencio dentro de la habitación era tan espeso que Evelyn sentía el latido de su propio corazón rebotando en las paredes. El velo blanco seguía extendido sobre la cama, con las puntas cuidadosamente alineadas. Debajo, el broche de oro brillaba con una luz apagada, como si supiera que no pertenecía allí. Ella no lo tocó, ni siquiera se acercó. Se quedó parada frente a la puerta cerrada, observando el objeto que parecía gritar lo que nadie se atrevía a decirle en voz alta. No era una invitación, era una sentencia. En algún momento, una criada había entrado sin hacer ruido, y había dejado el cofre sobre el colchón. No habían tocado sus cosas, no habían movido nada más. Solo ese gesto, sencillo y rotundo, bastaba para recordarle lo que era ahora. Una posesión, no una invitada, no una esposa, mucho menos una mujer con voluntad. Dio media vuelta y caminó hacia la ventana más cercana, cubierta por una celosía gruesa de madera tallada. No dejaba ver el exterior, apenas permitía el paso de un resplandor cálido que no era suficiente para iluminar la habitación. Intentó abrirla. Estaba firmemente asegurada desde dentro. Todas lo estaban. Era un cierro perfecto, con apariencia de riqueza. El aire olía a madera antigua, a incienso dulce, a perfume de almizcle. La seda de los cortinajes rozaba el suelo con un susurro apenas perceptible. Las alfombras bajo sus pies eran suaves como terciopelo y, sin embargo, nada de eso tenía valor. No cuando el lujo era solo la envoltura de una celda. Evelyn se sentó al borde de la cama, manteniendo las manos sobre el regazo, sin tocar el velo. Miró sus palmas. Aún tenía los dedos ligeramente manchados de arena del camino. Esa tierra extranjera que se le había pegado a la piel, como si quisiera reclamarla. Las horas pasaron sin que nadie la buscara, sin que nadie viniera a verla. Las criadas llegaban solo para dejar alimentos en una bandeja de plata, sin mirarla a los ojos, sin decir una sola palabra. Cuando intentó hablarles, preguntándoles si podía salir a caminar, si podía usar otra ropa, si podía enviar un mensaje,
Solo recibió sonrisas vacías y miradas bajas. Tampoco los guardias respondían. Había dos apostados afuera de su puerta, vestidos con túnicas rojas y turbantes blancos. Al principio creyó que estaban ahí para protegerla, pero pronto comprendió que no. Eran carceleros con modales pulidos. Las únicas palabras en inglés que había escuchado desde su llegada eran las que le había dicho la mujer que la acompañó durante el viaje. No salgas, nunca salgas sin permiso. Había sonado como una advertencia más que como un consejo. Encerrada en esa buja de mármol, Evelyn empezó a repasar mentalmente cada detalle que había llevado a ese momento. El rumor, la traición, el silencio de su padre, la carta sin remitente, todo había sido orquestado con una frialdad que le resultaba difícil de asimilar. Ella, que había creído que lo peor que podía ocurrirle era perder su lugar en la sociedad londinense, entendía ahora que no era eso lo que había perdido. Lo que había desaparecido era su libertad. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Estaba atrapada. Del otro lado del palacio, en una sala más austera, pero igualmente imponente, Rashid discutía con su tía política, una mujer de rostro anguloso y ojos severos, acostumbrada a hablar sin rodeos. Sentada con la espalda recta sobre un cojín de brocado, le recordaba una y otra vez que él había sido prometido, aunque no formalmente, a la hija de un jeque aliado. Zafira, una unión esperada, deseada por los clanes tradicionales y vista como símbolo de continuidad. Rashid escuchaba sin interrumpir, los dedos entrelazados frente a su boca. Sabía que cada palabra que su tía pronunciaba tenía peso. No eran simples reproches familiares. Eran advertencias políticas. Los ancianos del consejo compartían esa misma postura. Ya se lo habían hecho saber. Traer una mujer inglesa al palacio sin haber consultado con ellos era visto como una provocación directa, un acto de arrogancia, incluso de traición a las costumbres. Aunque no lo dijeran abiertamente, algunos temían que la presencia de Evelyn desequilibra a los pactos sagrados que mantenían la estabilidad interna, pero Rashid no iba a dar marcha atrás. La decisión había sido tomada. La inglesa era la pieza clave en su estrategia, no porque le importara personalmente, sino porque necesitaba a ese hijo, un heredero mestizo, legitimado por ambos mundos, que pudiera ser criado en Londres, hablar el idioma de los imperios, pero portar el linaje de Aresh. Solo así podría asegurar una nueva era para su pueblo, una era que no se construyera solo sobre la tradición, sino también sobre el pragmatismo. Aún así, esa tarde, por primera vez en semanas, sintió el peso del conflicto apretarle el pecho. ¿Y si había subestimado el alcance de su decisión? ¿Y si esa mujer, fría, extranjera, imperturbable, resultaba más difícil de manejar de lo que esperaba? La noche cayó sobre el desierto con una rapidez casi violenta. Las temperaturas bajaron y el palacio pareció encogerse sobre sí mismo. Las sombras alargadas de las columnas proyectaban formas inquietantes sobre los mosaicos del suelo. Evelyn salió del baño vestida con una túnica ligera que había encontrado colgada tras una pantalla de madera tallada. El vapor de agua caliente aún flotaba en el aire. Se sentía más humana, menos polvo, pero al entrar nuevamente en la habitación se detuvo en seco. La lámpara de aceite proyectaba una luz tenue sobre la cama. El velo blanco seguía allí, pero el cofre que lo tenía ahora estaba abierto, como si alguien lo hubiera dispuesto con intención. El broche de oro relucía con una intensidad que no había tenido antes. Había algo desafiante en su presencia, algo que le decía, esto va a suceder. No puedes evitarlo. No había carta, no había sello, solo el objeto. Se acercó despacio, como si se tratara de una trampa. Estiró la mano y tocó el velo. Era suave, casi imperceptible entre los dedos, un tejido tan fino que parecía hecho de aire. Apretó los labios y miró el broche. La joya estaba tallada con precisión milimétrica. Una luna creciente entre dos espadas cruzadas, símbolo del linaje real de Aresh. No era una pieza ceremonial común, era el emblema que se les daba solo a las esposas legítimas del príncipe. Evelyn retrocedió un paso,
sintiendo un escalofrío correrle la espalda. No necesitaba explicación. No necesitaba palabras. Todo estaba claro. Le gustara o no, sería desposada. Evelyn permanecía sentada junto a la ventana clausurada con las piernas recogidas sobre el diván, cuando escuchó un leve crujido detrás de la puerta. No era el paso firme de los guardias ni el arrastrar de sandalias apresuradas que solían anunciar a las criadas. Era algo más tenue. Una presencia que dudaba. Se levantó con cautela, sin hacer ruido, y se aproximó. Antes de que pudiera tocar el picaporte, la puerta se entreabrió lo justo para dejar pasar una figura pequeña, envuelta en una túnica color marfil. La joven bajó la cabeza y cerró la puerta con el mismo sigilo. Sus manos temblaban apenas al ajustarse el velo y por un momento pareció que pensaba en huir. Pero Evelyn no se movió. Tampoco habló. Esperó. Después de tantos días encerrada, había aprendido que en ese lugar el silencio tenía más valor que cualquier palabra precipitada. La joven finalmente alzó la mirada. Sus ojos eran grandes, oscuros y llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Con una voz apenas audible, dijo su nombre. Nura. Luego, después de titubear, añadió en un inglés quebrado, yo ayudar. Evelyn asintió con un gesto leve. No se acercó. Sabía que cualquier intento de apurar a esa muchacha solo cerraría la puerta a la información que empezaba a fluir con gotas escasas, pero preciosas. Nura dio un par de pasos hacia el centro de la habitación. Tenía en las manos una pequeña bandeja con frutas y pan que dejó sobre la mesa baja junto al diván. Luego, con movimientos nerviosos, extrajo de un bolsillo un trozo de papel arrugado. Lo desplegó con cuidado y lo sostuvo entre sus dedos mientras murmuraba, problemas, grandes problemas. Evelyn frunció el ceño, dio un paso al frente. Nura respiró, y como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme, explicó lo básico. Su presencia en el palacio había causado un escándalo. El príncipe Rashid había sido durante meses considerado prometido de una mujer local, Zafira, hija de un jeque influyente. Su llegada no solo la había desplazado, sino que lo había hecho en secreto, sin aviso, sin ceremonia. Algunos cortesanos veían esa acción como una afrenta. Un acto arrogante y desleal. Los clanes aliados de Zafira habían comenzado a presionar al consejo. Incluso se rumoreaba que se había discutido, en una reunión privada, la posibilidad de anular el contrato con la inglesa antes de que fuera demasiado tarde. Evelyn sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, no por miedo, sino por una rabia sorda que comenzaba a crecer dentro de su pecho. No solo había sido vendida, no solo estaba encerrada, ahora, además, era la raíz de un conflicto político, una pieza colocada en un tablero cuyo mapa desconocía por completo. Nura, quizás percibiendo la tensión que se acumulaba en la inglesa, bajó la mirada y ofreció una disculpa en su idioma. Evelyn no respondió. Caminó hacia la bandeja de frutas. Tomó una manzana pequeña y la sostuvo entre las manos como si necesitara aferrarse a algo. Todo el calor del día parecía haberse condensado en su espalda. Horas más tarde, mientras Evelyn fingía dormir recostada en el diván, escuchó pasos fuera de su habitación. No eran los de Nura, eran firmes, decididos. Rasparon el suelo y se detuvieron justo frente a su puerta. No se abrieron, pero algo fue dejado en el umbral. Al poco tiempo, Nura entró otra vez. Cargando consigo un sobre con el sello británico, lo extendió sin hablar. Evelyn lo tomó con manos frías. Era una copia de un informe enviado por el Parlamento de Londres al príncipe Rashid. Contenía elogios velados a la inteligente decisión del emir de emparentarse con la nobleza inglesa. Mencionaba los beneficios diplomáticos de tener un heredero educado bajo los valores del Imperio Británico. Incluso sugería un posible reconocimiento oficial al niño, si éste cumplía con ciertos requisitos. Pero también, en la última página, había una advertencia. Una línea escrita con una claridad cortante. Todo dependerá de la cooperación de la madre y del nacimiento de un hijo legítimo. Sin descendencia, no hay alianza posible.
Evelyn dejó caer el sobre la mesa. Nura la observaba con ojos grandes, como si intentara leerle el pensamiento. Ella no dijo nada, pero algo dentro de ella no era solo una prisionera, era una ficha, una esperanza política, una extensión del cuerpo de Rashid para alcanzar sus fines. Más tarde, Nura regresó y por primera vez pidió a Evelyn que la acompañara a otra sala. Era una petición atípica. Evelyn dudó, pero aceptó. Salieron de la habitación escoltadas por un guardia que no dijo palabra. Caminaron por un corredor silencioso y perfumado hasta llegar a una estancia más pequeña abierta al patio. Allí, Evelyn se sentó tras una celosía que daba directamente al pasillo por donde las mujeres del harén solían pasear al atardecer. El aire era tibio, con aroma a jazmín. Evelyn, sin hablar, observó cómo una docena de mujeres cruzaba el patio. Iban vestidas con colores intensos, risas suaves, brazaletes que tintineaban como campanillas. Algunas eran jóvenes, otras mayores. Todas hermosas. Las miradas furtivas que dirigían hacia la celosía no pasaban desapercibidas. Sabía que detrás de aquella barrera de madera, estaba la extranjera, la que lo había arruinado todo. Evelyn mantenía el rostro sereno, pero su pulso se aceleró cuando una de las mujeres, al pasar junto al guardia de la entrada, soltó unas palabras rápidas en árabe. El guardia rió suavemente y Nura, a su lado, se tensó visiblemente. ¿Qué ha dicho?, preguntó Evelyn en voz baja, con un filo en la voz que no pudo ocultar. Nura dudó, bajó la mirada. Dijo, la inglesa no durará. El príncipe no toca lo que desprecia. La frase cayó como una piedra en un estanque quieto. Evelyn se levantó con lentitud. Su rostro, hasta entonces sereno, se volvió de mármol. No respondió. No lo necesitaba. Las palabras ya se habían clavado. Regresaron a la habitación sin hablar. Una vez dentro, Evelyn pidió que se sola. Nura obedeció sin protestar. El viento llegó sin aviso, como una criatura despiadada que se desataba sobre Arich con furia ciega. En cuestión de minutos, el cielo se cubrió con un velo rojizo y la luz del sol se desvaneció tras un muro de arena que avanzaba desde el este, tragándose las torres del palacio como si fueran piezas de ajedrez sobre un tablero que comenzaba a inclinarse. Los muros vibraron, las puertas se cerraron con fuerza por la presión del aire y las telas de los ventanales ondearon como banderas rotas. Los sirvientes corrieron en todas direcciones, asegurando las entradas, reforzando los accesos al harén y trasladando a las mujeres a zonas más seguras. Una pared lateral del ala oeste, junto al jardín interior, colapsó parcialmente, arrastrando con ella parte del techo de cerámica y dejando escombros y polvo en el suelo de mármol. Una criada quedó atrapada bajo las piedras. Sus gritos, sofocados por el rugido del viento, hicieron que 2 soldados y un médico corrieran a rescatarla. Evelyn fue evacuada de su habitación por 2 criadas y conducida por un pasadizo interior hacia una de las salas más protegidas del palacio. Llevaba un caftán de lino simple, los pies descalzos y el cabello parcialmente suelto, enredado por la electricidad del ambiente. No llevaba joyas, no llevaba velo. La arena se le había adherido a la piel como una segunda capa y su rostro, habitualmente sereno, mostraba señales claras de incomodidad, de esfuerzo, de un cansancio que ya no podía ocultar. La sala donde la refugiaron era pequeña, sin ventanas, con paredes gruesas y una sola puerta. Dentro había un diván, una mesa baja y algunas lámparas colgantes que oscilaban por la vibración constante del viento exterior. Evelyn se sentó sin decir palabra. Su respiración aún era agitada. Las manos le temblaban apenas, no por miedo, sino por la tensión acumulada en los días previos, por la sensación de no tener control sobre nada, ni siquiera sobre su propio cuerpo. Pasaron unos minutos antes de que la puerta se abriera nuevamente. Rashid entró con paso decidido, cubierto por una capa negra salpicada de arena. El rostro, enrojecido por el viento, tenía una expresión tensa, pero al verla ahí, sola, despojada de toda formalidad, su andar se hizo más lento. Cerró la puerta atrás de sí y permaneció en silencio, de pie,
observándola. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de esa sala todo pareció detenerse. Evelina alzó la mirada y lo vio. Sus ojos se encontraron sin barreras. No había tronos, no había testigos, no había jerarquías que entorpecieran ese instante. Está bien, dijo ella en voz baja, rompiendo el silencio. Fue la primera vez que lo hizo sin resentimiento. Solo agotamiento. Rashid asintió. No respondió de inmediato. Caminó hasta el otro extremo de la sala y se quedó allí, de espaldas a ella, observando las sombras que se proyectaban por las rendijas de la puerta. El viento golpeaba con fuerza y se escuchaban crujidos en las vigas del techo, como si todo el palacio se estuviera doblando bajo la furia del desierto. No puedo regresar a mi habitación, añadió Evelyn. Esta vez sin mirarlo. Nadie puede, respondió él al fin sin girarse. El silencio volvió a instalarse entre ellos, tenso como una cuerda a punto de romperse. Evelyn lo observó desde su lugar. Había algo en su figura, en la rigidez de sus hombros, que ya no le parecía invencible. Por primera vez, Rashid no era una figura de poder absoluto, sino un hombre, enfrentado a sus propias decisiones. Permanecieron así durante un largo rato, prisioneros de la tormenta y de sus propios pensamientos. La tensión entre ellos no era nueva, pero en esa habitación cerrada, sin más distracciones que el sonido de la arena golpeando los muros, se volvió más nítida, más insoportable. Él se volvió al fin. Su mirada se posó en el rostro de Evelyn y por un momento no hubo desdén, ni cálculo. Solo observación. Notó su piel enrojecida por el viento, el cabello revuelto, las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Ella era una contradicción, sucia por fuera, pero tan digna como siempre, vulnerable, pero inquebrantable. Evelyn se incorporó con lentitud y caminó hacia la mesa baja. Tomó una copa de agua que alguien había dejado allí, y bebió un sorbo. Sus dedos rozaron el de la copa con distracción. Rashid la observó en silencio. Aún no sabía cómo hablar con ella. Nada en su educación lo había preparado para tratar con una mujer que no obedecía, que no pedía, que no temía. Dijeron que me desprecias, dijo ella de pronto, sin mirarlo. Rashid frunció el ceño. Dijeron que no tocas lo que desprecias, añadió Evelyn con un dejo de ironía amarga. Él avanzó un paso, el gesto no fue amenazante, pero sí intenso. ¿Y tú lo crees?, preguntó sin alzar la voz. Evelyn alzó la mirada. La expresión en sus ojos era desafiante, pero no altanera. Creo que nadie me ha tocado desde que llegué, respondió con un tono suave, casi casual, que ocultaba el filo de un cuchillo. El ambiente se tensó. Ambos se miraron durante un largo segundo. Entonces, un golpe más fuerte del viento sacudió la sala. Una de las lámparas colgantes crujió, giró sobre sí misma y se desprendió de su cadena. Cayó al suelo con un estruendo metálico y un estallido de llamas pequeñas. Evelyn dio un paso atrás, tropezó con la alfombra y perdió el equilibrio. Rashid se movió sin pensar. La sujetó por los brazos, firme pero sin brusquedad, y la atrajo hacia él para evitar que cayera. El contacto fue inmediato. El calor de sus cuerpos, la presión de las manos sobre la piel expuesta del caftán, la proximidad de sus respiraciones. Evelyn alzó la vista y él la miraba desde tan cerca que podía ver la tensión en la línea de su mandíbula. Por un momento, todo lo demás desapareció. La tormenta, el ruido, el pasado, solo estaban ellos. No dijo nada. Él tampoco, pero la mirada de Rashid descendió lentamente a los labios de Evelyn y la suya lo siguió sin recelo. Ninguno se movió, ninguno retrocedió. Rashid abrió la boca como si fuera a decir algo, una palabra, una confesión, una rendición. La puerta se abrió de golpe. Uno de los consejeros del palacio entró jadeando, con el rostro pálido y los ojos llenos de urgencia. Su Alteza, dijo con voz tensa, ella ha llegado. Zafira está aquí. No fue anunciada. Exige ser recibida. Zafira llegó al palacio como si nunca hubiera partido.
con la frente alta, los labios tensos por una sonrisa que no alcanzaba a los ojos y una escolta de criadas que caminaban un paso detrás, vestidas con sedas oscuras y rostros inmutables. No hubo anuncio formal, no fue recibida en el salón de trono ni saludada con música. Aún así, su mera presencia desató una tormenta más silenciosa que la de arena, pero igual de devastadora. Rashid se negó a recibirla, ordenó que no se abriera audiencia, que no se le diera trato de noble invitada. Pero el harén tenía sus propias leyes. Las puertas que él mantenía cerradas con decretos, Zafira las abría con susurros. El linaje que llevaba en la sangre le bastaba para instalar con autoridad. La mujer que durante años había sido considerada la futura esposa del príncipe, no necesitaba invitación para ocupar un lugar. Había sido criada para pertenecer. Tomó una habitación en el ala este, la más cercana al jardín privado. Allí donde las flores de jazmín trepaban las columnas y el mármol blanco se teñía de sombra al caer la tarde. En menos de un día, las sirvientas comenzaron a fluir en su dirección. Pequeños favores, tareas menores, susurros discretos. Las que antes traían agua fresca a Evelyn comenzaron a demorar más. Algunas dejaron de aparecer, otras la observaban con una mezcla de lástima y juicio. Nura fue la única que no se apartó, aunque sus pasos se volvieron más cautelosos y sus palabras más medidas. Una noche, al entrar con una bandeja, le susurró con los ojos bajos que debía tener cuidado. Zafira no había venido sola. Había traído consigo la atención de su clan, de los ancianos, de los jeques que aún veían en ella la consorte legítima. El mensaje estaba claro, la extranjera no era bienvenida y no lo sería. Evelyn no respondió, no hacía falta. Cada rincón del palacio le confirmaba esa realidad. Los pasillos que antes recorría con Nura en silencio, ahora se llenaban de miradas que se detenían demasiado tiempo. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Los rostros se volvían hacia otro lado. No la insultaban, no le cerraban las puertas. Pero el aislamiento era más punzante que cualquier palabra. Ella comprendía que si antes había sido una prisionera con propósito, ahora era una carga diplomática, un símbolo de algo que la mayoría no quería aceptar. La noche después de la tormenta, cuando su ropa aún olía al polvo seco del desierto y su cuerpo sentía el recuerdo del roce de las manos de Rashid, Evelyn decidió comenzar a alejarse, no de manera evidente, no con gestos dramáticos, pero sí con esa frialdad elegante que también había aprendido a dominar. No quería formar parte de un triángulo político, mucho menos ser utilizada como palanca para humillar a otra mujer, por más ambiciosa que Zafira fuera. Comenzó por rechazar la comida enviada desde la cocina central, pidiendo solo fruta y té. Luego, pidió a Nura que dejara de leerle los informes del consejo. No preguntó más por Rashid, y cuando lo veía cruzar el jardín en la distancia, giraba el rostro con deliberada calma, pero nada de eso lograba apagar la lucha que hervía dentro de ella. Porque cada vez que recordaba el momento en que estuvo entre sus brazos, cada vez que revivía la presión de sus dedos sobre su piel, la intensidad de su mirada justo antes de ser interrumpido, sentía que algo dentro de ella se deshacía, como si la repulsión que intentaba cultivar hacia él no tuviera raíces profundas. Rashid, por su parte, se mantuvo distante. No buscó verla, no envió mensajeros, no preguntó por ella. Desde el día en que su consejero irrumpió con la noticia de la llegada de Zafira, no había vuelto a pronunciar su nombre en público. Para Evelina, eso fue suficiente para sellar el vacío. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese silencio que compartían era igual de denso para ambos. Rashid no interpretaba su distancia como dignidad, la veía como una retirada, como una declaración de indiferencia. Y para un hombre que había hecho de la contención su escudo, descubrir que la mujer que debía obedecerlo decidía ignorarlo, era más desconcertante de lo que podía admitir. Los días pasaron entre silencios y escaramuzas invisibles. Las decisiones pequeñas se volvieron actos políticos. La fruta que Evelyn dejaba intacta, las cartas que no respondía, las puertas que no tocaba.
Su ausencia era más elocuente que cualquier súplica y sin embargo no se quebraba. Zafira lo notó también. Desde su cuarto comenzó a enviar mensajes disfrazados de cortesía, invitaciones a la sala común, sugerencias de participación en las veladas del harén. Ninguna fue aceptada. Entonces optó por las insinuaciones, rumores de un viaje a las montañas del norte, posibles reuniones con su padre. Hizo saber que aún había tiempo para corregir lo hecho. El consejo se mantenía en silencio, esperando. Midieron cada movimiento de Rashid. Lo que no sabían era que él mismo comenzaba a sentirse asfixiado entre la estrategia y la culpa. Evelyn, una noche, no pudo dormir. El calor era opresivo. Las cortinas no se movían. El aire no circulaba. Se puso de pie. Caminó en silencio por el pasillo y llegó a la sala de lectura. Un espacio discreto con ventanas clausuradas y lámparas encendidas toda la noche. Era uno de los pocos lugares donde podía estar sola sin sentirse observada. Al entrar, lo primero que notó fue el aroma. No era incienso, era papel antiguo, cuero, madera pulida, un olor que le resultaba familiar, casi reconfortante. Caminó entre los estantes, rozando los lomos de los libros con los dedos. Y entonces lo vio, sobre la mesa del centro, justo donde la lámpara arrojaba su luz más intensa. Había un paquete rectangular, envuelto en lino blanco, con una cinta roja atada con precisión. Encima una nota con su nombre, escrito en una caligrafía firme y clara. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó con lentitud, miró a su alrededor, nadie. Tomó la nota, la abrió. No decía nada más que su nombre completo, sin remitente, sin instrucciones. Desató la cinta, abrió el paquete. Dentro, cuidadosamente acomodado, había un pasaporte británico, su nombre, su foto, su lugar de nacimiento, todo en orden. Y debajo, doblado con esmero, un boleto de barco, fecha abierta, destino, Londres. El pulso se le aceleró, sus dedos se aferraron al papel, la garganta se le secó. El pasaporte seguía entre sus manos como una brasa viva. Evelyn lo había abierto 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar al releerlas. Su nombre, impreso con una tinta precisa, su nacionalidad, la fecha, todo era oficial, irrefutable. Y ahí, doblado con exactitud, el boleto de regreso, a Londres, a lo conocido, a una vida que ya no le pertenecía, pero que aún podía alcanzar si daba la espalda a todo esto. Durante horas caminó por su habitación. El pasillo, volvió a la sala de lectura. Se sentó, se levantó, no probó bocado, ni siquiera tocó el té que Nura le llevó sin atreverse a hablar. Había algo en su pecho que no encontraba alivio, un ardor que no se apagaba ni con lógica ni con orgullo. Era rabia, sí, pero también miedo, y debajo de todo, algo más profundo, más inconfesable, deseo. Deseo de respuestas, de una mirada que no se desviara, de saber si lo que había sentido entre los brazos de Rashid era real o simplemente una reacción física al encierro, al calor, a la tensión. Al anochecer se cambió de ropa, no por coquetería, sino por necesidad. Se quitó el caftán de lino que llevaba días usando y se envolvió en una túnica blanca, limpia, sencilla. Se recogió el cabello, se lavó, no se perfumó, no se adornó. No quería parecer una esposa ni una concubina, solo una mujer decidida a enfrentar la verdad. Cruzó los pasillos en silencio, sin pedir permiso. Los guardias del ala sur se apartaron al verla, sorprendidos por la seguridad de su andar. Nadie se atrevió a detenerla. Ella sabía a dónde iba y sabía que no podía posponerlo más. Los aposentos del príncipe estaban en la parte más elevada del palacio, protegidos por celosías talladas y puertas dobles. Cuando llegó al umbral, no golpeó, no esperó, abrió. Rashid estaba de pie, sin su túnica ceremonial, con una camisa ligera y los brazos cruzados sobre el pecho. No parecía sorprendido, pero tampoco preparado. Evelyn dio un paso dentro, cerró la puerta detrás de sí, y se quedó inmóvil, observándolo. No había temor en sus ojos, tampoco sumisión. Rashid la miró con esa intensidad silenciosa que ella ya empezaba a conocer.
Pero esta vez no había juicio. Había algo más turbio. Dolor, quizás, o frustración. Ninguno habló de inmediato. El aire entre ellos se volvió denso, eléctrico. Podían escuchar la respiración del otro, los latidos, incluso. ¿Qué es esto?, preguntó ella por fin, mostrando el pasaporte con la mano temblorosa. Rashid no respondió al instante. Bajó la mirada al objeto, luego a su rostro. Una salida, dijo. Su voz era baja, sin dureza. Una salida, ¿así lo llamas? No te retengo, Evelyn. Nunca te he obligado a quedarte. Nunca me has obligado, repitió dando un paso hacia él. Me trajeron como si fuera mercancía. Me encerraron, me vistieron, me marcaron. Y ahora, ¿me das la opción de marcharme como si me estuvieras haciendo un favor? Rashid apretó los labios, sus hombros tensos, su postura rígida. Cada palabra de ella era un golpe, pero no retrocedió. Pensé que lo querrías, murmuró, que eso aliviaría algo. ¿Aliviar? ¿A quién? ¿A ti o a mí? Silencio. No me conoces, dijo ella con la voz cargada de algo más que rabia. No sabes lo que dejé atrás, no sabes lo que me costó sobrevivir a tu decisión. Y aún así, aquí estoy, no porque quiera tu protección, ni tu palacio, ni tu hijo. Estoy aquí porque no me vas a echar como si yo hubiera fallado en algo que nunca me diste oportunidad de intentar. Rashid bajó los brazos, dio un paso hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz de las lámparas colgantes. Tú no has fallado en nada, dijo, con una voz apenas audible. Ella sintió cómo se le apretaba el pecho, la cercanía de su cuerpo, el calor que despedía, la forma en que la estaba mirando, como si por fin la viera de verdad, como si algo hubiera caído de sus ojos. Me ofreciste un contrato, dijo Evelyn, más suave, pero no me diste ninguna oportunidad de elegir. Ni siquiera me miraste al llegar. ¿Cómo se supone que coopere contigo si solo soy una sombra en tu estrategia? Rashid cerró los ojos por un instante. Luego, los abrió y dio un paso más. Tienes razón, admitió, y lo peor es que no tengo una buena excusa. Solo aprendí a no sentir, a no involucrarme, pero contigo, todo se ha vuelto más difícil de lo que pensé. Ella tragó saliva, sus piernas querían retroceder, pero su orgullo no se lo permitía. La intensidad entre ambos era como una cuerda tensada al borde del rompimiento. No quiero compasión, dijo ella. No te estoy dando compasión, contestó él, y entonces, con lentitud, extendió la mano. Le tocó el rostro, fue apenas un roce, la yema de sus dedos sobre la mejilla de ella. Pero Evelyn sintió que algo dentro de sí se quebraba, no de dolor, sino de esa mezcla aterradora de alivio y deseo. Cerró los ojos, solo un instante, no había miedo en su expresión. Solo una vulnerabilidad expuesta, abierta, sincera. Rashid la observó, como si no pudiera creer lo que hacía, como si el hecho de tocarla lo desarmara más que cualquier batalla. No te deseo fuera de este lugar, susurró, no porque necesite un heredero, sino porque cuando no estás todo lo demás deja de tener sentido. Evelyn abrió los ojos, lo miró y en ese instante supo que lo que nacía entre ellos ya no podía ser negado. Él se inclinó hacia ella, lento, cuidadoso. Sus labios rozaron el aire, las respiraciones se encontraron y por primera vez no había muros, ni orgullo, ni deber. Solo el instante, los labios a punto de encontrarse. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Una criada irrumpió en la estancia, jadeando. El rostro pálido, los ojos abiertos como platos. En sus manos, un pergamino sellado. Mi señor, dijo temblando, es urgente. El consejo ha emitido una convocatoria inmediata. Una reunión de emergencia. ¿Quieren discutir la anulación del contrato matrimonial? La mañana siguiente llegó sin clemencia. La luz que se filtraba por las celosías de madera bañaba la habitación de Evelina con una claridad dorada que contrastaba cruelmente con el nudo espeso que aún oprimía su pecho. Había dormido poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la interrupción de la noche anterior. El gesto de Rashid alejándose de ella con el rostro cerrado al recibir el pergamino del consejo,
como si lo que estaban a punto de compartir hubiera sido apenas una ilusión que no podía resistir el peso de la realidad. Pero lo que más la perseguía no era la interrupción, era la forma en que él no la miró cuando la criada habló. No le dio explicaciones, no le aseguró nada, simplemente se apartó, como un príncipe, como un hombre que tiene deberes por encima de los sentimientos, como un extraño. Se vistió despacio, sin pedir ayuda. Nura no había aparecido y Evelyn agradeció esa soledad. Quería moverse sin testigos, pensar sin palabras ajenas. Salió al jardín interior en busca de aire, de movimiento, de una tregua para su mente. Caminó entre los setos de romero y las bugambilias sin rumbo claro. Las fuentes aún corrían con agua fresca y el olor a menta flotaba en el ambiente. Por un instante se permitió imaginar que no era prisionera, que todo aquello era real, suyo, ganado por derecho propio, y entonces lo vio, en uno de los balcones altos bajo una pérgola de piedra cubierta de enredaderas. Rashid estaba de pie hablando con Zafira. No había criados a la vista, solo ellos dos. Desde abajo, la escena tenía una intimidad innegable. Zafira vestía una túnica de seda azul profundo que ondeaba con el viento. Su velo caía con gracia sobre el hombro y su postura era de quien se sabía observada. Su mano se alzó con suavidad y rozó el brazo de Rashid. Él no se apartó. Evelyn se detuvo, paralizada. La sangre le subió a las mejillas con una veloz ciudad humillante. El corazón le palpitó con fuerza desordenada, como si quisiera escapar de su pecho. No escuchaba lo que decían. No necesitaba hacerlo. La imagen hablaba por sí sola. Zafira era del mismo mundo que él. Sabía cómo moverse en él. Sabía cómo decir lo justo, cómo sostener la mirada con coquetería, cómo inclinar el cuerpo en un gesto aparentemente inocente, pero cargado de significado. Evelina, en cambio, era un error extranjero, un obstáculo temporal, una decisión que aún podía ser revertida. Se dio media vuelta sin esperar a ver más. Cada paso de regreso a su habitación fue una lucha contra las lágrimas. No por celos, eso era demasiado fácil de nombrar, sino por una vergüenza punzante. Había comenzado a confiar, a sentir, a ilusionarse con la posibilidad de que algo entre ellos podía construirse con dignidad. Había pensado, aunque fuera por un segundo, que Rashid había bajado la guardia, que él también deseaba algo más que un acuerdo político. ¡Qué ingenua! Cerró la puerta de su habitación tras de sí con un golpe seco. Caminó hacia la mesa donde había dejado el pasaporte y el boleto doblado. Lo tomó con manos temblorosas, lo abrió, leyó las líneas impresas con una mezcla de furia y desesperación. Londres, libertad, soledad. Con un grito ahogado, arrugó el pasaporte entre sus dedos y lo rompió por la mitad. Luego, otra vez y otra, hasta que los pedazos cayeron al suelo como cenizas. El boleto lo siguió. No quería volver, pero tampoco podía quedarse. No había un lugar que la contuviera, solo ese vacío entre lo que deseaba y lo que era. Se dejó caer de rodillas sobre la alfombra. Por primera vez desde que había puesto un pie en Harwich, lloró sin contención. No por humillación, no por miedo, sino por la certeza de que algo dentro de ella ya no podía deshacerse. Había empezado a amar a un hombre que jamás la vería como igual. Lloró por todas las veces que no se permitió sentir, por las palabras que no dijo, por la esperanza que brotó como agua en la grieta más inesperada. Pasó el resto del día en silencio. No acudió al llamado del consejo. No pidió explicaciones. No preguntó por Rashid. Nura entró una sola vez. Dejó un tazón de sopa y se fue sin hablar. Evelyn no la detuvo. Al anochecer, cuando las lámparas del pasillo comenzaban a encenderse una a una, escuchó un roce en la puerta. Se incorporó, aún con los ojos ardiendo, y caminó descalza hacia la entrada. Nadie, solo el suave desliz de un papel que fue empujado bajo la puerta. Lo recogió con los dedos. Era una hoja doblada en 4, sin sello, sin firma. Al desplegarla, leyó solo 4 palabras, escritas con tinta oscura, firme, sin titubeos. Te quieren reemplazar, inglesa.
La nota seguía sobre la mesa, donde Evelyn la había dejado la noche anterior, sin atreverse a tocarla de nuevo. Sus ojos la recorrían cada tanto, como si las palabras pudieran cambiar con la luz, como si existiera alguna explicación lógica que redujera la angustia palpitante que le apretaba el pecho. Te quieren reemplazar, inglesa. 4 palabras que resumían con brutal sencillez la incertidumbre que venía creciendo en los pasillos del palacio como una enredadera venenosa. Evelyn sabía que Zafira no era solo una figura del pasado de Rashid, ni una mujer herida por el rechazo. Era una amenaza, una que caminaba con gracia, hablaba con suavidad y poseía aliados en todos los rincones donde ella, la extranjera, apenas era tolerada. Desde que leyó aquella frase, Evelyn dejó de comer con regularidad. El apetito había desaparecido, pero no por orgullo o rabia, sino porque su estómago parecía haberse cerrado por completo. El aire se le hacía más denso con cada hora que pasaba encerrada en su habitación. Dormía mal, despertaba con sobresaltos, pasaba largos ratos frente a la ventana clausurada sin ver realmente nada. No lloraba, no hablaba, solo resistía. Nura, fiel en su devoción silenciosa, entraba cada día con comida fresca y palabras de consuelo que se iban volviendo más urgentes, más angustiadas. En ocasiones, tomaba la mano de Evelyn y le rogaba, en su inglés limitado, que hablará con el príncipe. Debes saber, tú no puedes callar más, decía con ojos suplicantes. Pero Evelyn no respondía, no podía. Por fuera su rostro tenía la firmeza que había aprendido desde niña. Por dentro se resquebrajaba en cada rincón. Los rumores crecían con fuerza. Se hablaba de reuniones secretas entre los ancianos del consejo, de acuerdos informales, de una ceremonia próxima. Nadie mencionaba nombres, pero todos sabían a quién señalaban. La pureza del linaje, la unidad de los clanes, la necesidad de preservar las tradiciones. Palabras que se usaban para disfrazar la exclusión. Evelyn no podía caminar sin sentir el juicio en cada esquina. Las pocas veces que abandonaba su cuarto para ir al jardín interior, el silencio la seguía como una sombra espesa. Las criadas bajaban la mirada. Los guardias la observaban con una mezcla de indiferencia y compasión. Nura era la única que aún le hablaba como a una persona. Mientras tanto, Rashid también había desaparecido del centro del palacio. No asistía a las audiencias públicas. No comía en la sala común. Rehuyó a Zafira, lo cual no evitó que los rumores se extendieran como aceite sobre agua. Su propio consejo se impacientaba. Su silencio era interpretado como debilidad. Incluso sus aliados comenzaban a presionar. El emirato necesitaba una esposa legítima, no una mujer invisible. Y Rashid, si bien no hablaba, tampoco desmentía. En realidad, se desmoronaba en su aislamiento. El rostro de Evelyn lo perseguía cada noche. La expresión herida, la dignidad con la que se apartaba de él, la distancia gélida que había crecido entre ambos desde el incidente en el balcón. Había querido explicarle, había intentado buscar el momento, pero su orgullo se interponía una y otra vez, como una barrera que le susurraba que no debía doblegarse ante una mujer que ni siquiera compartía su cultura. Pero nada de eso lo aliviaba. El palacio se sentía más frío, más hostil, más vacío. Como si todo lo que alguna vez creyó controlar se desmoronara a cámara lenta. La tensión era tal que parecía haberse impregnado en las piedras del palacio. Los guardias murmuraban, las sirvientas caminaban de puntillas, incluso los músicos callaban. Una noche, cuando la luna estaba alta y el silencio más espeso que nunca, Nura entró con pasos temblorosos a la habitación de Evelina. Llevaba los ojos rojos y una expresión que no intentaba disimular. Lady Evelyn, susurró, debo decirle algo grave. Evelyn no se giró. Estaba sentada junto a la cama, descalza, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Nura se arrodilló frente a ella, respirando con dificultad. He escuchado en la cocina, tragó saliva. Las palabras le dolían. El consejo, ellos han redactado un nuevo decreto.
Uno muy serio. Evelyn bajó la mirada hacia sus manos sin hablar. Dicen que si el príncipe no te reclama, si no te declara su esposa ante el consejo, en menos de 2 días, el contrato será anulado. Oficialmente. Y no habrá regreso. Un largo silencio se instaló entre ellas. La lámpara lanzaba sombras ondulantes sobre el suelo. La respiración de Evelyn era apenas perceptible. Quieren darte fuera, añadió Nura, apenas en un hilo de voz. Él debe elegir y no lo ha hecho. Evelyn levantó la vista. No lloraba, no temblaba, pero algo en su mirada era nuevo. Una calma que no se parecía a la resignación, sino a la decisión. Se puso de pie con lentitud. Caminó hasta la ventana, donde el aire apenas pasaba por la celosía cerrada. No importa, murmuró con voz queda, tan baja que Nura no pudo entenderla por completo. Y entonces, sin decir más, Evelina caminó hacia el baúl a los pies de la cama. Lo abrió con ambas manos, sin apuro y hurgó entre las prendas cuidadosamente dobladas. Sacó un vestido. Era el que había usado al embarcar en Inglaterra, el único que había conservado de su vida anterior, azul oscuro, de lana fina, con encajes en los puños y cuello alto. Lo extendió entre las manos y lo sostuvo frente a ella, como si pesara más de lo que recordaba. Detrás de ella, Nura seguía en el suelo, conteniendo la respiración. Evelyn no miró atrás, solo deslizó los dedos por el dobladillo y lo acercó lentamente a su pecho, como si estuviera calculando un adiós. El cielo sobre Arich parecía contener la respiración. Ni una brisa, ni un murmullo, solo el peso absoluto del silencio extendido sobre las torres y las columnas del palacio dormido, como una capa invisible que amortiguaba cada paso, cada duda. Evelina caminaba entre sombras, envuelta en el mismo vestido azul oscuro, con el que había desembarcado semanas atrás. Su falda rozaba la piedra con una suavidad que contrastaba con la dureza que sentía en el pecho. Nura iba detrás de ella, unos pasos más atrás, apretando entre las manos un pequeño farol encendido que te hablaba con la misma inseguridad de sus dedos. No había hablado desde que Evelyn tomó su decisión. No había suplicado, solo la había seguido, con los ojos empañados, como quien acompaña a alguien al borde de un precipicio y sabe que no puede hacer más que observar. Evelyn no tenía un plan, no tenía destino, pero tenía voluntad. Y no pensaba esperar a que un grupo de hombres encerrados en una sala decidieran sobre su valía. No iba a quedarse sentada mientras se discutía si era digna o no de ocupar un lugar junto a Rashid. No era una carga, no era una moneda de cambio, no era un nombre en un contrato, era una mujer. Y aunque el orgullo le doliera más que la soledad, era lo único que aún conservaba intacto. Atravesaron el patio interior sin ser vistas. Los guardias dormían o estaban ocupados resguardando los accesos principales. El ala oeste había sido cerrada por reparaciones, y las rutas secundarias hacia el exterior estaban poco vigiladas. Nura conocía los pasajes. Sabía dónde pisar para no hacer ruido. La había guiado en silencio hasta el portón trasero del palacio, donde los carruajes se alineaban como animales dormidos bajo un cielo sin luna. Evelyn ya podía ver el portón. Sus pasos eran firmes, aunque el corazón le palpitaba con violencia. Y entonces un susurro detrás de una columna. Un sirviente apareció desde la oscuridad como si hubiera estado esperando. No llevaba armas, no tenía escolta, solo cargaba algo entre los brazos, un objeto envuelto en lino blanco que extendió hacia Evelina sin atreverse a levantar la vista. Ella se detuvo desconcertada. Nura se acercó, colocándose entre ambos de forma instintiva, pero Evelina la tocó suavemente en el brazo para tranquilizarla. Tomó el objeto con cuidado. Pesaba poco. Lo sostuvo con ambas manos y retiró la tela. Lo que encontró la dejó sin aliento. Era un retrato, una pintura en acuarela sobre papel grueso. El trazo era delicado, preciso. Capturaba su rostro con una fidelidad que la estremeció. No era una imagen compuesta por encargo ni un intento superficial de halago. Era íntima, real. Cada sombra en su mejilla,
cada hebra de cabello, cada pliegue de su expresión había sido trazado con una atención imposible de fingir. Ella se reconoció, pero también se vio a través de otros ojos. Los ojos de alguien que la había observado cuando pensaba que nadie lo hacía. En la esquina inferior, escrito con caligrafía fluida en árabe, había una palabra. ¿Qué dice?, preguntó Evelyn sin girar la vista. Nura se adelantó, miró el texto y murmuró en voz baja con la garganta apretada. Pertenece a este lugar. Evelyn no supo si fue el tono o el significado lo que la hizo quedarse inmóvil. El retrato no era reciente. Eso era evidente por los detalles. Su peinado, la ropa, la expresión que ya no llevaba desde hacía semanas. Fue hecho poco después de su llegada, desde que Rashid se atreviera a tocarla, antes de que ella entendiera lo que su presencia implicaba y entonces lo sintió. El cambio en el aire, el roce casi perceptible de una presencia que la piel reconocía antes que los ojos. Rashid salió de entre las columnas, caminando en línea recta hacia ella. No traía capa, no llevaba escoltas, ni joyas ni ornamentos. Solo él, en su atuendo sencillo, con el rostro endurecido por el orgullo, pero con los ojos llenos de algo que Evelyn no supo nombrar. Se detuvo frente a ella. Nura dio un paso atrás. No hubo saludo. No hubo protocolo. Rashid alzó las manos y le ofreció un pergamino sellado con el emblema real. Evelyn lo tomó sin hablar. Su mirada se sostuvo en la de él mientras rompía el sello y desenrollaba el papel. Leyó, primero, lentamente, luego, 2 veces. Era una declaración oficial, firmada por Rashid y registrada ante el Consejo. Rechazaba cualquier unión futura con Zafira. Declaraba la ruptura definitiva con los acuerdos establecidos con su clan y asumía todas las consecuencias políticas de esa decisión. Lo que seguía fue lo que hizo que Evelyn sintiera que el suelo le temblaba bajo los pies. Anunciaba sin ambigüedades que reconocía a Evelyn Rowe como su esposa legítima ante el Consejo de Arish y que esa decisión se haría pública al amanecer. Pero no fue eso lo que más la impactó. En el último párrafo, Rashid solicitaba una modificación formal de las cláusulas del contrato original. A partir de ese día, Evelyn tendría el poder de decidir si deseaba quedarse en Areesh como esposa del príncipe o marcharse sin consecuencias, con protección, con libertad plena y su nombre intacto. La elección sería exclusivamente suya. Evelyn regresó a sus habitaciones sin intercambiar una palabra más con Rashid. Sostenía el pergamino contra su pecho con una mano y con la otra, el retrato aún envuelto en la tela blanca. Nura caminaba a su lado sin atreverse a hablar. Algo en el rostro de Evelyn, una quietud casi solemne, le decía que cualquier sonido estaría fuera de lugar. Al cerrar la puerta, se quitó lentamente el vestido con el que había estado a punto de marcharse. Lo dobló con cuidado, lo colocó sobre el diván y luego se sentó junto a él con el retrato sobre las rodillas. Lo observó durante un largo rato, como si intentara descubrir en esos trazos cada pensamiento que Rashid no había pronunciado. Luego desató el lazo del pergamino y volvió a leer la declaración. Cada palabra, cada línea pesaba. No por la tinta ni el papel, sino por lo que implicaban. Por primera vez desde su llegada a Arish, su destino le pertenecía. Rashid le había entregado la decisión más importante sin exigencias, sin promesas, sin condicionamientos. Le había devuelto su libertad. Y, al hacerlo, la había transformado. Pasó la noche sin dormir. No lloró, no pensó en venganza ni en victoria. Solo sentía algo profundo y desconocido, como si el alma se le hubiera abierto un poco más. El amanecer la encontró sentada frente al ventanal, el cabello suelto y la mirada fija en el horizonte desértico que ya no parecía tan lejano. Cuando la primera luz bañó los mosaicos del suelo, se levantó con movimientos lentos y meditativos. Abrió el armario y sacó el atuendo ceremonial que le había sido entregado semanas atrás, pero que jamás se había atrevido a usar. Era de seda blanca bordada con hilo de oro en las mangas y una faja de terciopelo granate envolvía la cintura.
Con manos firmes, recogió su cabello en un moño trenzado, adornado con una peineta de nácar. Su reflejo en el espejo era el de una extranjera, pero también el de una mujer que sabía exactamente quién era. Cruzó el palacio escoltada por 2 criadas que no ocultaban su sorpresa. La atmósfera era tensa, expectante. Los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual, como si todo el mundo esperara algo, pero nadie supiera qué. La sala del consejo estaba llena. Los ancianos ya ocupaban sus lugares alrededor del círculo de mármol. Los consejeros, los escribas, incluso algunos jeques menores, se encontraban presentes. Rashid estaba de pie, vestido con su túnica negra de ceremonia, las manos cruzadas detrás de la espalda y el rostro impasible. Su mirada vagaba por la sala, pero por dentro hervía. Cuando Evelyn cruzó las puertas altas, el murmullo fue inmediato. Algunos la observaron con asombro, otros con desconfianza, pero todos reconocieron al instante que esa mujer no era la misma que había llegado semanas atrás en silencio, cubierta de polvo y miedo. Se movía con paso firme, no tenía escoltas, no llevaba joyas. Su sola presencia imponía una autoridad nueva, imposible de negar. Rashid se giró al escuchar el murmullo y la vio avanzar. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, no hubo más que eso, una mirada suspendida entre lo que habían sido y lo que estaban por ser. Él no se movió, no mostró sorpresa, pero algo en su mandíbula se tensó. Una emoción que apenas logró contener le cruzó el rostro como un relámpago. Evelyn caminó hasta colocarse a su lado. No pidió permiso, no bajó la cabeza, se volvió hacia los ancianos y habló con voz clara, sin temblor. No estoy aquí por obligación, dijo. Y no porque el contrato aún esté vigente, estoy aquí porque he decidido quedarme. El silencio fue inmediato. Una pausa sin respiración. Evelyn miró a cada uno de los presentes. Sus ojos no vacilaron. No porque me hayan comprado, continuó, no porque el príncipe me lo haya exigido, sino porque he visto quién es, más allá del título. Y porque sé quién soy, más allá de su corona. Si este consejo aún tiene preguntas sobre mi valor, no las responderé. No vine a suplicar, vine a declarar. Las no fueron gritadas, no llevaban desafío, solo una calma cortante, la fuerza tranquila de quien ha recuperado su voz después de haber sido silenciada. Uno de los ancianos carraspeó, incómodo, otro se inclinó hacia su compañero y murmuró algo. Pero nadie la interrumpió. Rashid, a su lado, permaneció inmóvil, solo sus ojos la miraban con una intensidad que ya no podía esconder. El jefe del consejo se puso de pie y asintió lentamente. Entonces es legítima, dijo con gravedad, no solo por derecho, sino por decisión. La frase, aunque breve, selló algo irrevocable. La sala entera pareció soltarse en un suspiro. Las plumas comenzaron a escribir. Los sellos fueron preparados. El consejo había recibido una respuesta que no esperaba, no impuesta, no presionada, elegida. Cuando Rashid se volvió hacia Evelyn, su rostro no tenía la rigidez habitual. Había algo en sus ojos, en la línea de su boca, que era pura emoción contenida. No habló, no era necesario, y, sin embargo, al observarla, supo que ya no era dueño de la historia. Ella la había reclamado como suya también. Estaban a punto de salir juntos del salón, cuando las puertas se abrieron de golpe. Un guardián entró corriendo, con el rostro encendido y la respiración entrecortada. En su mano traía un mensaje enrollado. Mi señor, dijo sin preámbulos con la voz grave, Zafira ha abandonado el palacio sin autorización. Ha reunido a varios miembros de su clan y ha convocado una declaración pública contra usted. El eco de las palabras del guardián se extendió en la sala del consejo como un trueno contenido. Por un instante, nadie se movió. El rostro de Rashid se tensó sin perder la compostura, pero sus ojos brillaron con una resolución que ya no admitía demora. Evelina no apartó la vista de él. A su alrededor, los murmullos crecían como una marea incontenible. Zafira había salido del palacio sin autorización, algo que no solo violaba las normas de la corte, sino que constituía un desafío frontal a su autoridad como príncipe. Pero más que eso,
Se había reunido con figuras influyentes de los clanes tradicionales y estaba a punto de hacer una declaración pública contra él. No eran rumores. No era política velada, era un golpe directo, orquestado para debilitarlo ante el pueblo y sembrar la duda entre quienes aún dudaban de su legitimidad. Rashid dio un paso adelante, sus pasos firmes, resonando sobre el mármol del salón. Su voz, cuando habló, no fue elevada, pero su gravedad llenó la sala entera. Preparen la comitiva, voy a enfrentarla. Personalmente, uno de los ancianos se levantó de su asiento. Mi señor, tal vez sería mejor que enviara a un emisario. Ir en persona podría ser interpretado como debilidad, interrumpió Rashid sin volverse. Lo sé, por eso iré. Solo un líder cobarde se esconde detrás de sus escribas cuando lo llaman por su nombre en la plaza. Y entonces giró la cabeza, su mirada encontrando la de Evelyn. Por un instante algo se cruzó entre ellos. No era una súplica, no era una orden, solo una pregunta muda. Ella dio un paso, se colocó a su lado y sin decir palabra, afirmó con una leve inclinación de la cabeza. No pidió permiso, no necesitaba uno. El gesto fue claro, iría con él. Los murmullos redoblaron su intensidad. Era impensable, una extranjera, aún no formalmente coronada, acompañando al príncipe en un acto público de poder. Pero Rashid no se volvió hacia nadie para explicarse. Hizo un gesto seco a uno de los guardias, que asintió y salió corriendo a preparar los caballos. En menos de media hora, el patio del palacio estaba listo. El sol del mediodía caía a plomo sobre la piedra, pero nadie se atrevía a quejarse. Rashid montó con un solo movimiento. Evelyn fue ayudada por Nura, quien le colocó un velo fino sobre el cabello trenzado, y le dio la bendición con una voz ahogada por la emoción. El séquito era pequeño, pero cada miembro portaba el emblema real. No era una demostración de fuerza. Era una afirmación de presencia. El trayecto hacia la plaza del mercado fue silencioso, pero cargado de tensión. El pueblo salía a los balcones, se asomaba por entre las cortinas, murmurando en sus patios. Algunos hacían reverencias, otros observaban con recelo. El rostro de Evelyn, oculto por el velo, parecía imperturbable. Pero su corazón latía con violencia bajo el atuendo ceremonial al llegar. Encontraron una escena cuidadosamente orquestada. Safira estaba de pie sobre una plataforma baja, vestida con un caftán rojo oscuro bordado con hilos de oro. A su alrededor, varios jeques y matriarcas de clanes poderosos asentían con gravedad mientras escuchaban su discurso. El pueblo la rodeaba, expectante, muchos de pie, algunos de rodillas, otros en cuclillas bajo la sombra de las carpas. Cuando la comitiva real llegó, un murmullo recorrió la plaza como un viento denso. Rashid desmontó primero, luego, sin esperar ayuda, Evelyn descendió. El velo ondeaba detrás de ella como una bandera de seda. Caminó junto a él hasta el centro de la explanada, donde el espacio se abría como un círculo de expectación. Safira detuvo su discurso. Sus ojos, afilados como dagas, se fijaron en Evelyn, y luego en Rashid. Has llegado tarde, dijo, su voz proyectada por la fuerza de la indignación, pero aún estás a tiempo de corregir tu error. Rashid no respondió de inmediato. Observó a los presentes. Algunos líderes de clanes lo miraban con desconfianza, otros, con un respeto callado. Safira alzó una mano, señalando a Evelyn. Has roto con siglos de alianza, prosiguió. Hasta traído a una extranjera sin raíces, sin sangre de Arech, y la has puesto por encima de quienes te han jurado lealtad. Has olvidado tu deber, tu linaje, tu pueblo. Un silencio sepulcral siguió a esas palabras. Evelyn no se movió. Rashid dio un paso al frente. Sus palabras fueron claras, sin dramatismo, pero con una autoridad innegable. No he olvidado nada. He recordado lo esencial. Algunos rostros se fruncieron. Safira entrecerró los ojos. He elegido a Evelyn porque he visto en ella algo que muchos aquí han olvidado. Honor, valentía, voluntad. Los susurros comenzaron. No la traje como símbolo de dominio extranjero. La traje como igual. Y lo será. A partir de hoy,
Propongo una reforma en nuestras leyes, que toda mujer, sin importar su origen, casada con un ciudadano de Arech, tenga voz propia ante el Consejo, que ninguna más sea tratada como adorno ni como moneda. Un silencio cargado cayó sobre la multitud. Zafira parecía a punto de hablar, pero Rashid levantó una mano. Ella no vino a reclamar un trono. Vino a ganarse un lugar. Y lo ha hecho. Ante ustedes, ante mí, y ante todo Arech. Por un largo momento nadie reaccionó, y luego uno de los ancianos del consejo, el más viejo, se puso de pie entre la multitud. Se arrodilló, colocó una mano sobre el pecho y bajó la cabeza. Uno a uno, otros lo siguieron, algunos con convicción, otros con reticencia. El pueblo observó y pronto los murmullos se transformaron en un murmullo unánime de aceptación. Uno a uno, los ciudadanos de pie comenzaron a arrodillarse, inclinando la cabeza en dirección a Rashid y a Evelyn. Zafira no dijo nada más. Con el rostro endurecido por la derrota, descendió de la plataforma y se retiró del lugar, seguida por los pocos aliados que aún la respaldó. Daban. Su figura se desdibujó entre las carpas del mercado sin dejar huella. Rashid se volvió hacia Evelyn, y en ese instante, no como príncipe, no como gobernante, sino como hombre, le extendió la mano. Ella la tomó. Cuando regresaron al palacio, el aire parecía distinto. No más ligero, sino más verdadero. Las puertas se abrieron sin ceremonia, pero los sirvientes bajaron la cabeza al verlos no como gesto de sumisión, sino como reconocimiento. Ya en el jardín interior, bajo la pérgola de bugambilias, se detuvieron. No había nadie más, ni criadas, ni guardias, ni el peso de los deberes. Solo ellos. Rashid se volvió hacia Evelyn. No habló. Solo la observó, y en sus ojos, por fin, no había orgullo ni contención, solo deseo y ternura. Evelyn sostuvo su mirada, sus labios entreabiertos, la respiración temblorosa. Y entonces, sin palabras, Rashid se inclinó hacia ella. El aire del jardín parecía haberse transformado por completo. El mismo espacio donde Evelyn una vez se sintió vigilada, expuesta y sola, ahora respiraba junto a ella. El murmullo de la fuente en el centro, el leve aroma a jazmín flotando desde los arbustos recién podados, la brisa cálida acariciando los velos que colgaban de la pérgola. Todo tenía una nueva textura, una nueva luz, y Rashid estaba frente a ella, mirándola no como se mira a una pieza de ajedrez, ni como a un deber que cumplir, sino como a una posibilidad. Él se había inclinado, sí, pero no con posesión, no con la arrogancia del hombre que reclama lo que le pertenece. Fue un gesto lento, íntimo, apenas contenido, como si temiera que con un solo movimiento pudiera romper algo sagrado entre ellos. Evelyn lo observó en silencio. Cada línea de su rostro, cada sombra bajo sus ojos, le hablaba de noches en vela, de batallas internas que no necesitaban ser explicadas. Había orgullo en él, sí, pero también dolor. Y una vulnerabilidad que jamás habría imaginado ver en alguien como Rashid. Él no tocó su rostro de inmediato, solo se acercó lo suficiente para que su respiración se mezclara con la de ella. Fue entonces cuando habló con voz baja, ronca de emoción. Nunca planeé esto, dijo, apenas un susurro. Nunca imaginé que una mujer pudiera moverme de esta forma. Ella no contestó, lo escuchaba como si cada palabra fuera un trazo más en aquel retrato que aún conservaba. Ese que había sido pintado en secreto, sin que ella lo supiera. Te traje aquí, continuó Rashid, creyendo que podría mantenerte al margen, creyendo que podía usar tu presencia como una estrategia, una forma de proteger a Rashid, de fortalecer su futuro. Cerró los ojos por un instante y al abrirlos, la miró como si no pudiera seguir ocultándose más. Pero desde que bajaste del barco, desde esa primera vez que te negaste a bajar la mirada, supe que jamás podría olvidarte. Que no eras un símbolo, que no eras una sombra, eras una llama. Evelyn tragó saliva, las palabras le quemaban en la garganta. Había deseado escucharlo decir algo así, había soñado con entender lo que se escondía detrás de su contención. Pero ahora que lo tenía frente a ella, desarmado, era su turno de hablar.
Y no lo haría con delicadezas. No quiero un trono, Rashid, dijo con voz firme, aunque temblara por dentro. No quiero que me llamen princesa, ni que me elevan en una plataforma solo para ser admirada o criticada. No vine aquí por poder, ni por un nombre. Él no la interrumpió, solo la miraba, como si cada palabra suya tuviera el poder de reconstruirlo. Lo único que quiero, continuó Evelyn, es pertenecer a alguien que me vea como mujer, no como un contrato, no como una estrategia, no como una concesión, una mujer, de carne, deseo, miedo y fuego, una mujer que merece ser elegida y respetada. Rashid alzó una mano lentamente y la colocó sobre la mejilla de ella. Sus dedos eran cálidos, firmes, pero el contacto fue tan suave que Evelyn sintió que algo en su interior se deshacía. Te veo, dijo él con un suspiro. Te he visto siempre, y entonces, sin necesidad de más palabras, sin urgencia ni permiso, se acercó y la besó. No fue un beso de posesión, no fue precipitado, fue un roce profundo, silencioso, de esos que nacen en la herida y curan sin prometer nada. Evelyn cerró los ojos, sus dedos se aferraron con suavidad a la tela de su túnica y permitió que el mundo desapareciera. El jardín, una vez prisión, se convertía en ese instante en un santuario, no por su arquitectura ni por su belleza, sino por lo que allí nacía. Un amor que no era un capricho, ni una concesión, ni un escape. Era una construcción, hecha de batallas, de silencios, de respeto. Cuando se separaron, lo hicieron con lentitud, aún con las frentes juntas. Las palabras se les habían acabado, pero no hacía falta más. Y justo entonces, los pasos ligeros de Nura resonaron sobre la piedra. Evelyn giró la cabeza sin soltarse del todo y vio a la muchacha acercarse con una sonrisa que brillaba incluso más que el sol de media tarde. Mi señora, mi señor, dijo, jadeando ligeramente, con los ojos llenos de una emoción que apenas podía contener. El consejo ha aprobado la legitimidad del matrimonio. No habrá más objeciones. Todo Arish lo reconoce. Rashid soltó una exhalación profunda, y Evelyn se llevó una mano al pecho, como si intentara detener el ritmo acelerado de su corazón. Pero Nura no había terminado. Con delicadeza, extendió un sobre sellado con cera roja. Sobre él, se leía con claridad el emblema de la corona británica. Y esto acaba de llegar. Es una carta oficial desde Londres. Rashid tomó la carta con gesto contenido. La cera roja del sello británico brillaba bajo el sol filtrado por las hojas del jazmín que trepaban la pérgola. Evelyn observó cada movimiento con las manos aún ligeramente temblorosas por lo ocurrido minutos antes. Por ese beso que parecía haber abierto una nueva era entre ellos, silenciosa pero irreversible. Nura se mantenía de pie, con la espalda erguida y los ojos brillantes. No hablaba más, sabía que aquel momento no le pertenecía, pero estaba presente como quien presiente el nacimiento de algo que va más allá de lo personal. Rashid rompió el sello con la precisión de alguien que sabe que cada gesto puede ser observado y juzgado. Desplegó el pergamino con lentitud y su mirada se movió línea por línea, sin prisa. Evelyn aguardó, no se atrevió a preguntar, pero se acercó un poco más, como si pudiera leer algo en su rostro antes de que las palabras fueran pronunciadas. Cuando él levantó la vista, no habló de inmediato, cerró el pergamino, respiró hondo y extendió la carta hacia ella. Léela, dijo, su voz baja, grave. Evelyn la tomó con manos firmes y comenzó a leer en silencio. A cada palabra, su ceño se fruncía, no de preocupación, sino de incredulidad. El documento era claro. El Parlamento británico, tras haber evaluado la intimidad del enlace entre el príncipe Rashid al-Rahman ibn Suleiman y la noble inglesa Evelyn Rowe, aceptaba formalmente iniciar un vínculo diplomático simbólico con el Emirato de Arish. Más aún, se establecía que cualquier descendiente directo de ese matrimonio que fuera criado bajo los principios de ambas culturas, tendría derecho, si así lo deseaba, a formar parte de futuras misiones diplomáticas del Imperio Británico. El reconocimiento no era meramente ceremonial, era una semilla, una apertura,
un gesto que, para muchos, pasaría desapercibido, pero que para ellos significaba el cierre de un ciclo de dudas, sacrificios y heridas. Y el inicio de otro que aún no tenía forma, pero sí dirección. Evelyn bajó la carta. Sus ojos se encontraron con los de Rashid. Él no sonreía, pero había en su expresión una paz que ella jamás le había visto. Una aceptación, y un orgullo profundo, silencioso. Todo valió la pena, dijo ella, apenas un susurro. Él asintió. Todo. Esa noche, el palacio fue más silencioso que de costumbre, pero el silencio no era pesado. Era la calma que sigue a una tormenta, la que antecede a una siembra. Los días siguientes trajeron consigo pequeños cambios que, juntos, tejieron una transformación más profunda de lo que cualquiera habría podido anticipar. Safira fue enviada al oasis sagrado, un retiro ancestral reservado para las mujeres de sangre noble, que por decisión del consejo o voluntad personal se alejaban de la vida política. No hubo castigo público ni humillación. Rashid se negó a mancillar su nombre y Evelyn no pidió nada más que distancia. Safira aceptó su retiro sin resistencia. Sabía que su juego había terminado. Allí, en el oasis, rodeada de palmas datileras y fuentes naturales, su nombre fue borrado poco a poco de las conversaciones de palacio. Vivir bien, con respeto, pero sin poder. Nura fue convocada al salón principal una mañana. Evelyn la recibió sola, con una túnica azul cielo y el cabello suelto. No hubo ceremonia ni testigos, solo un anuncio breve y firme. Desde ese día, Nura sería su asistente personal. Tendría acceso a formación en idiomas, historia, etiqueta y administración y si así lo deseaba en el futuro, podría acompañarla a Londres en calidad de representante personal. Nura se arrodilló al oírlo, sin poder contener las lágrimas. Evelyn no la dejó tocar el suelo. La levantó con las manos y al abrazarla, ambas comprendieron que ya no eran señora y sirvienta. Eran mujeres que habían compartido miedo, silencio, lealtad. Los ancianos del consejo, reticentes al principio, comenzaron a mostrar un respeto medido hacia Evelyn. No la halagaban abiertamente, pero sus gestos eran menos fríos, sus preguntas más directas. Algunos incluso pedían su opinión en temas donde antes no se les ocurriría incluirla. Y lo más revelador, cuando Evelyn respondía, la escuchaban. El pueblo de Arish también cambió su manera de mirarla. Ya no era solo la inglesa, ya no era solo la esposa extranjera. En los mercados, las mujeres la saludaban con una inclinación leve de cabeza. Los niños sonreían cuando la veían pasar. Algunos comerciantes comenzaron a enviarle obsequios sencillos, un frasco de aceite perfumado, una pequeña bandeja de dulces, un collar hecho de piedras locales. Evelina ya no caminaba con escoltas, caminaba con dignidad. El palacio también mutó. Las puertas que antes estaban siempre cerradas comenzaron a abrirse a visitantes de distintos linajes. Los pasillos, antes llenos de protocolo, se llenaron de conversaciones reales. Rashid comenzó a mostrarse con más frecuencia, no solo en audiencias oficiales, sino en los patios, en los jardines, entre la gente. No hablaba mucho más que antes, pero cuando lo hacía, se notaba una serenidad distinta. La cercanía entre él y Evelyn no era ostentosa, pero era evidente. No se tomaban de la mano en público. No se buscaban con la mirada como adolescente, pero estaban sincronizados. Una sola palabra, una sola mirada bastaba para entenderse. Habían dejado de ser piezas de un acuerdo político para convertirse en arquitectos de una nueva forma de gobernar. Una que no se sostenía en la imposición, sino en la elección, en el respeto mutuo. No era una victoria romántica, era una revolución silenciosa y aunque sabían que el futuro traería más desafíos, también sabían que ya no enfrentarían esos desafíos solos. La luz del amanecer se filtraba con suavidad por los paneles tallados del palacio de Arish. El resplandor dorado atravesaba las cortinas de seda colgadas de las altas ventanas, tiñendo de ámbar las paredes de estuco blanco y las alfombras tejidas a mano que cubrían los suelos.
La brisa matutina acariciaba los patios con discreción, llevando consigo el perfume del jazmín que trepaba las columnas del jardín interior. Evelyn estaba sentada en un diván de madera oscura, junto a una de las fuentes, con una taza de té humeante entre las manos. Su cabello, recogido de manera informal, dejaba escapar algunos mechones que se movían con el viento. La túnica ligera que llevaba, en tonos marfil y arena, flotaba alrededor de sus piernas con una elegancia sencilla. El rostro, apenas tocado por el paso de los años, irradiaba una serenidad imposible de fin. Solo el tiempo verdadero y la plenitud construida con esfuerzo podían esculpir esa expresión. Sus ojos estaban fijos en una hoja de papel que sostenía con delicadeza. La carta había llegado esa misma mañana, traída por un mensajero desde el puerto. El sobre aún reposaba a su lado, con el escudo del Imperio Británico grabado en relieve. Mientras leía, su sonrisa crecía, lenta, pero constante, como una ola que reconoce la orilla tras un largo viaje. Unos pasos diminutos y risas frescas rompieron la quietud del jardín. A unos metros de ella, un niño de no más de 6 años, corría entre las fuentes, esquivando columnas y salpicando el suelo de mármol con el agua que agitaba con las manos. Llevaba una túnica corta de lino blanco, los pies descalzos, el cabello negro revuelto por el juego. Sus ojos, de un verde claro imposible de ignorar, resplandecían con la inocencia y la inteligencia viva de quien ha sido amado sin medida. Amén, llamó Evelyn, sin alzar demasiado la voz. El niño se detuvo al instante, giró hacia ella y corrió sin dudar. Se arrojó sobre su regazo con la confianza absoluta de quien sabe que ese lugar siempre le pertenecerá. Evelyn lo envolvió con los brazos y lo besó en la frente. Luego, sostuvo la carta frente a él. ¿Sabes qué dice?, preguntó divertida. El niño la miró con curiosidad. Amin había aprendido a leer en árabe y en inglés. Con esfuerzo, reconoció el encabezado de la carta y frunció el ceño. «¿La academia?», dijo inseguro. Evelyn asintió. «Te han aceptado». Los ojos del pequeño se abrieron, primero en asombro, luego en emoción. No entendía del todo el alcance de la noticia, pero conocía bien los sueños que se habían sembrado en su corazón desde hacía años. Sabía que esa carta representaba más que un viaje, era una promesa, un puente. En ese instante, una figura apareció en el umbral del jardín. Rashid, con su porte siempre elegante, se detuvo a observar la escena desde las sombras que proyectaban las celosías. Llevaba una túnica azul oscuro ceñida al cuerpo y aunque los años habían trazado nuevas líneas en su rostro, su mirada era más cálida, más abierta. No dijo nada al principio. Caminó hacia ellos con las manos cruzadas detrás de la espalda. Se detuvo junto a Evelyn y el niño y al ver el rostro de su hijo iluminado por la noticia, sonrió. Esa sonrisa, antes escasa, era ahora un gesto frecuente, reservado a las cosas que realmente importaban. Evelyn alzó la vista y se encontró con la mirada de su esposo. No hubo palabras, no eran necesarias. Ambos sabían lo que esa carta significaba, una confirmación silenciosa de que todo lo que habían sacrificado, todo lo que habían enfrentado no fue en vano, que ese niño, nacido de 2 mundos, sería la semilla de algo aún más grande. No solo un heredero, sino un símbolo de entendimiento. Rashid se inclinó levemente y tomó la mano de Evelyn con la suya. Ella entrelazó los dedos sin soltarse de Amin. Los tres, unidos bajo la luz del sol naciente, miraban en dirección al horizonte. En Harwich, el mundo también había cambiado. La reforma que Rashid inició con Evelyn a su lado, continuaba transformando el emirato. Las escuelas para niñas se habían expandido a las aldeas vecinas. Los consejos incluían ahora la voz de mujeres sabias y los matrimonios mixtos, aunque aún raros, ya no eran motivo de escándalo. El pueblo los había aceptado no como excepción, sino como posibilidad. Evelyn ya no era una extranjera, no por decreto ni por tolerancia, sino por pertenencia real. Era la princesa consorte, sí, pero también la mujer que hablaba en el mercado con las vendedoras,
que escuchaba a las madres, que compartía recetas de su infancia en Inglaterra y que aprendía con humildad a vivir en un mundo que la había rechazado y que luego la hizo suya. Rashid, por su parte, había dejado atrás las paredes de hierro que una vez lo protegieron del mundo. Seguía siendo un gobernante firme, pero era también un padre que pasaba tardes enteras enseñando a su hijo a montar a caballo y un esposo que paseaba en silencio junto a su esposa por los corredores del palacio cuando el sol se escondía. La paz no era una palabra, era una práctica diaria. Amén, en el centro de todo, crecía con raíces profundas, alas abiertas. Sabía recitar versos en árabe clásico, pero también escribir cartas en inglés con tinta negra. Sabía cuándo callar y cuándo reír, y sobre todo, sabía que su existencia no era una carga ni una excepción, sino un regalo que el amor de sus padres había hecho posible. Esa mañana, mientras el niño volvía a correr entre los arbustos, lanzando carcajadas que rebotaban contra las paredes de piedra, Evelyn se levantó. Rashid la siguió, sus dedos aún entrelazados. Caminaron en silencio hacia el rosal que habían plantado años atrás, cuando apenas todo comenzaba. Había una sola flor, una rosa inglesa, de pétalos pálidos y suaves, que se erguía con firmeza en medio de la tierra cálida del desierto. No había otras a su alrededor, ni lo necesitaba. Evelyn se agachó, acarició el tallo con cuidado y sonrió. Nunca pensé que crecería aquí, dijo en voz baja. Rashid la miró con ternura, y sin embargo, lo hizo. Ambos se quedaron observándola, como si esa flor contuviera todo lo que no se podía decir. Luego, Evelyn alzó la vista hacia el cielo, tan claro y vasto como el futuro que esperaban. Fin. Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte.